Bueno, y es lo que anticipábamos después de la reunión que mantuvo hoy el presidente con todos los gobernadores. El toque de queda sanitario, cerrar la noche en todo el país. Parece que hay consenso, ¿no? Si bien siempre hay una idea de la nación y después las provincias se van acomodando, aquí sería ya algo más definido y a lo que tendrán que acatar todos los estados provinciales como el de el bonaerense, ¿no? La idea la llevó el propio presidente, la gran mayoría dicen, esto es todo extraoficial, todavía no hay un anuncio oficial, seguramente se va a hacer más cercano al fin de semana, quizás el viernes. Aparentemente estarían todos de acuerdo, todavía resta definir bien cuál sería el horario, principalmente el horario en el cual se cierra la noche. ¿Por qué? Porque estamos en una época de verano y no quieren afectar al movimiento de restaurantes y el movimiento artístico. Eso es lo que temen afectar si es que se cierra. Por eso están 10, 11, 12, 1 de la mañana. Todavía no se termina de definir eso y es lo que hay que esperar. Vamos a conocer algún detalle, al menos de lo que se habló en la previa, ¿sí? En la previa en lo que se habló esta reunión. Y esta es la idea que planteó el presidente. ¿Se puede modificar? Quizás sí, quizás no. Habrá que esperar cuando sea el anuncio oficial, pero en teoría sería de 11 de la noche a 6 de la mañana en todo el país. Cierre, se prohíbe la circulación, nadie puede salir de su casa, salvo que tenga que hacerlo para ir a trabajar, obvio, claro está. Sí. Bueno, la verdad que es una cuestión importante y estamos volviendo a tener medidas restrictivas como las tuvimos en el comienzo de esta historia allá por el mes de marzo. Claro, lo que no quiere hacer el gobierno es otra vez volver a la cuarentena, otra vez volver a la fase 1. Por eso están hablando de cerrar la noche y fíjate que durante el horario de comercio todo volvería a moverse durante la normalidad. Hay otras restricciones de todas maneras porque lo que quieren es bajar la circulación de personas. Reuniones, no se va a poder hacer reuniones de más de 10 personas. Este es uno difícil de controlar en realidad, ¿no? La verdad que Pero sí. bueno, otra vez volvería la restricción para reuniones no más de 10 personas, transporte público solo para los esenciales, como... Acá un problema porque si no se restringe el tema del trabajo, la mayoría de la gente hoy que va a trabajar y no es esencial, ¿en qué va? Bueno, esa es la gran pregunta, habrá que ver cómo se aplica, por eso esto es la idea general que se planteó hoy y después se tiene que ver, quizás esta medida en particular es más para el AMBA, más para Capital Federal y Gran Buenos Aires que para el resto del país. Viajes en avión. Primero, acotar los viajes al exterior. Lo mínimo indispensable. Se abrieron la frontera, bueno, no cerrar la frontera del todo, pero casi, ¿sí? Permitir que pocos aviones salgan y principalmente que pocos aviones entren. Y además, para todos los que hagan vuelos en el interior del país, PCR obligatorio, sea el destino que sea. Hoy hay provincias que exigen PCR para ingresar y hay otras que no. Bueno, acá cualquiera que salga en avión a cualquier destino del país, dentro del país, sí o sí va a tener que presentar el PCR negativo para poder circular. Lo que no se analiza, porque esto lo dejó también en claro hoy el presidente, volver a la fase 1. No quieren por ahora, hay que esperar después cuál es la situación epidemiológica del país, volver a la fase 1, ¿por qué? Porque no quieren parar la economía, saben que venimos de una situación económicamente complicada, que el parate golpeó muy duro a muchos empresarios, algunos no pasaron y los que lograron sobrevivir, otro parate los terminaría de sacar del juego. Y además tampoco quieren frenar la actividad turística, estamos en pleno verano y hay muchas actividades económicas que viven de esta época del año. Sí, ayer el gobernador, cuando hubo una conferencia de prensa importante con todo el gabinete prácticamente de Kicillof, si bien dejó todavía abierta la puerta para ver qué pasaba con este encuentro de hoy, dijo que la idea era tratar de no tocar la temporada, de no restringir nada, sí profundizar los controles, pero no restringir. Lo cierto es que va a haber actividades que sí o sí se van a ver afectadas, más allá de que no hay un cierre total, pero todo lo que tiene que ver con lo gastronómico y con la actividad, pensando en el verano, la actividad teatral y artística, obviamente se va a ver afectada porque si se cierra todo a las 11, todo va a tener que ser antes de esa hora. Bueno, para el rubro que vos mencionabas, gastronomía, la verdad que las noticias no son buenas. Siempre hay diferentes puntos de conflicto y situaciones que van esmerilando toda la actividad y que van complicando este día a día, semana a semana, mes a mes, que tiene un rubro tan complicado que intenta volver a tomar cierta normalidad. Pero ahora esta medida los volvería a afectar. Estamos justamente con Soledad desde el móvil con uno de los lugares, uno de los tantos lugares de gastronomía en la ciudad de Bahía Blanca. Sole, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Justamente nos encontramos en la cervecería Antares de nuestra ciudad, sobre calle Alem, y nos acompaña su dueño, Alejandro Nanetti, a quien
agradecemos su testimonio. Ya en alguna oportunidad lo hemos entrevistado justamente para graficar los momentos más álgidos de lo que fue la cuarentena, el sostenimiento del negocio. Y hoy de nuevo se presenta esta incertidumbre, esta incógnita respecto a cómo va a continuar el funcionamiento de su local, como así también de tantos locales en nuestra ciudad. Gracias, Alejandro, por tu tiempo. Comentanos en una primera instancia con qué información contás y cómo podría llegar a impactar una medida como es el toque sanitario o el toque de queda en nuestra ciudad. Bueno, buenas noches. Gracias por venir nuevamente a buscar un poco de información del sector. La información con la que contamos es un poco los rumores que todos sabemos. No hay nada oficial todavía, con esta posibilidad de este toque sanitario con una restricción horaria nocturna que pareciera que es entre las 22 y 23 horas el cierre hasta las 6 de la mañana del día siguiente, lo que impactaría de lleno en la gastronomía, por ejemplo en los locales como el nuestro de cervecerías, donde es el horario pico, donde el local está en funcionamiento. Y un nuevo cierre en términos, digamos, de sostenimiento del negocio lo va a ser muy difícil para este año. Venimos con un poco de trabajo los últimos 2 meses, recuperando todo lo sucedido el 2020, y la verdad es que ojalá que no tengamos que sufrir un nuevo cierre, ¿no? Hablas de un horario pico en relación a las 22 horas, 23 horas, que es lo que al menos se está hablando, se puso sobre la mesa para el inicio del toque de queda o toque sanitario. Ahora, no es un mismo horario pico que en época prepandemia, sino que se modificó lo que es la circulación de gente en horarios nocturnos. Sí, a ver, todos nos fuimos adaptando un poco a todo lo que sucedió el año pasado. La gente sabía que teníamos horarios restrictivos de cierre. Empezó primero a las 12 de la noche, después se estiró hasta la 1, hoy es hasta las 3 de la mañana. Pero bueno, siempre el horario de la cena en un local como el nuestro fue un horario de afluencia de gente y bueno, cerrar en el medio del horario de cena lo va a ser inviable porque la gente no va a venir, es natural que alguien... No, o sea, la gente no modificó el hábito de cenar más temprano en función de un horario. Así que bueno, estamos como con la incertidumbre a flor de piel. Y creo que ya de a poco se está viendo esta situación en el mercado de que la gente no sabe qué va a pasar, si viene, si no viene, que los contagios, bueno, creo que entramos de vuelta en una vorágine de miedo, precaución, una mezcla de esas cosas que no le hace bien al negocio, de ninguna manera, por lo menos al sector gastronómico, ¿no? Obviamente. Puede significar un golpe duro para el sostenimiento de justamente el negocio, el sector, el poder llevar, por más que no sea un volver a una fase, a la fase 1, sino este toque de queda ya de por sí puede significar un golpe. Sí, indefectiblemente sí va a significar un golpe. El nivel de actividad está reducido hoy de la forma en la cual estamos trabajando, con los protocolos, con el 50%, con la temporada por delante, con gente que se va de la ciudad y hace que haya menos gente dando vuelta. Cerrar en ese horario es un golpe final. No hay posibilidades de seguir subsistiendo en esos términos un local que abre a las 6 de la tarde, como el nuestro. O sea, nos reduce el horario de trabajo a 3-4 horas por día y lo hace inviable, realmente. Mostramos un poco, si nos permiten, cómo está el local al momento, ya pasadas las 20 horas, por lo menos en lo que es el interior del local, aún no hay gente. En la parte exterior sí podemos ver algunas mesas, se llevan adelante por supuesto todos los protocolos de limpieza, de higiene, protocolos sanitarios para aquellos, de hecho para aquellos clientes que se acercan al local. Y esto que mencionabas, los números no son los que eran antes, incluso en esta hora que no es hora pico, muy difícil sostener no solo el negocio, sino también el equipo de trabajo y las fuentes laborales. Sí, a ver, venimos con un esfuerzo enorme todo el 2020. La verdad que llegar hasta acá no fue nada fácil. Tuvimos la ayuda del ATP, que alguna vez lo mencioné, que lo estuvimos recibiendo hasta este mes de diciembre y en enero se termina. Y también en el ánimo de todos. Esto no es solo una cuestión económica. Creo que en el grupo de trabajo que yo dirijo es muy difícil que se nos siga pidiendo un esfuerzo a todos de reducir sueldos, de no poder venir a trabajar.
No lo creo viable realmente, porque es muy poco entendible esto de un horario con el coronavirus y que pareciera nuevamente que los bares y demás son los culpables de los contagios, esta reducción de circulación nocturna, pero el no control de la circulación diurna o de las otras áreas de recreación. Es muy difícil de entender cuál es la medida y qué impacto tiene eso para mejorar el control de la pandemia. Entonces, yo creo que se va a venir una situación muy compleja si tenemos que atenernos a un nuevo cierre. No creo que sea muy fácil de aceptar libremente, excepto que aceptemos que tengamos que cerrar el local, finalmente. Alejandro Nanetti, dueño de una de las cervecerías de aquí de nuestra ciudad, que de alguna manera graficaba lo que ha sido atravesar las consecuencias de la pandemia, el aislamiento en una primera instancia, luego el retorno a la actividad, una actividad que retornó en un porcentaje reducido y ahora de nuevo esta incertidumbre que se presenta y que mantiene en vilo a un amplio sector gastronómico de nuestra ciudad. Sí, claramente no cuidarnos es como que nos vuelve en contra, ¿no? Vemos como esto perjudica diferentes actividades donde hay gente que trabaja, gente que tiene su empleo. Digamos, es como un efecto en cascada negativo que no ayuda en nada. Obviamente, esto pasó en Europa, pasó en todo el mundo, es como medio indetenible un rebrote o la segunda ola que dicen que viene más adelante, pero hay que decirle a la gente que por no cuidarse y por querer que ya pasó y relajarse pueden pasar estas cosas. Es más, no sé si lo tenés, Alejandro, pero el vecino que está al lado, esta gran cervecería o algo parecido, cerró, ¿no? No está abierto. La otra cervecería. Sí, de hecho están realizando algunas reformas, la idea es poder abrir sus puertas nuevamente, pero lo cierto es que hemos visto en distintos sectores de nuestra ciudad, incluso algunos restaurantes que han sido muy tradicionales y que cierran sus puertas y de alguna manera también otros que eligen otro tipo de negocio, teniendo en cuenta justamente este tema del horario. Un concepto interesante que nos pasaba Alejandro en su testimonio, ponerle horario al coronavirus, ¿no es cierto? Eso pareciera que es una situación a tener en cuenta, en particular con lo que hemos visto que ha pasado en las playas de nuestro país, en horarios diurnos, la acumulación de gente, una falta de responsabilidad absoluta en el manejo de las reuniones y las conglomeraciones y esta nueva situación que se les presenta al sector ahora de llevar adelante, de poder sortear en relación a un posible cierre en horas claves para el negocio. Sí, es interesante ese concepto, Sole, porque el horario, el que perjudica al que hace de alguna manera las cosas bien, porque lo clandestino va a seguir siendo clandestino. Por más que haya un horario que complique, digamos, puede haber desalentar la circulación hacia lugares prohibidos como una fiesta clandestina. Pero lo que es clandestino va a seguir siéndolo a pesar de que pongan un horario, por eso creo que era interesante ese concepto de poner horario del coronavirus. Veremos cómo sigue, ojalá que sea lo menos complicado para cualquiera de los sectores, específicamente el gastronómico. Gracias, Sole. Gracias.